Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de síndromes epilépticos en la adolescencia. Yo soy la doctora Analia Calle, soy miembro de la Liga Argentina contra la Epilepsia y trabajo en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Bueno, y vamos a empezar. Sabemos que la epilepsia puede aparecer en cualquier edad y, como ven ustedes acá, la incidencia de crisis es de un 50 a un 70 por 100.000, o sea, un 0,5 a un 0,7%, un poquito menos del 1%, con una mayor prevalencia en niños menores de un año y adultos mayores de 65, lo cual no quiere decir que en otras edades no aparezca. De hecho, ustedes tienen acá entre los 0 y los 20 años cuál es la prevalencia que va bajando un poquito en ese periodo de edad. Y por otro lado, ¿cómo definimos la adolescencia? ¿No? La definimos entre los 10 y los 19 años, la define la Organización Mundial de la Salud, con una etapa temprana entre los 10 y los 13 años, una adolescencia media entre 14 y 16 y luego una adolescencia tardía hasta los 19 años. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia clasifica los diferentes síndromes epilépticos y las epilepsias que aparecen en la adolescencia son aquellas que tienen un inicio a una edad variable. Puede ser que aparezcan tanto en menores de 18 años, o sea, en adolescentes, según vimos recién, pero pueden aparecer más tardíamente. Siendo que un síndrome epiléptico es aquel conjunto característico de signos clínicos, de electroencefalográficos, que están respaldados por una etiología específica, que puede ser estructural, genética, metabólica, inmunológica, infecciosa o a veces desconocida, y que nos importa para el diagnóstico, ya que esto va a definir cuál es su pronóstico, su tratamiento, y esto por supuesto que va a depender de la presentación clínica, pero también de cómo se vaya desenvolviendo a lo largo del tiempo. Y estos síndromes epilépticos que tienen un inicio a una edad variable son estos que están acá, que los vamos a ver con mayor detenimiento en las próximas diapositivas. O sea que estos son los que aparecen durante la adolescencia. Tenemos síndromes epilépticos generalizados, acá arriba en amarillo. Tenemos síndromes epilépticos focales, que son aquellos que están en naranja, o algunos síndromes epilépticos que pueden tener crisis generalizadas y crisis focales. Y también tenemos algunos síndromes especiales que pueden estar, o de estos mismos que vimos antes, que pueden estar asociados con una encefalopatía del desarrollo y o una encefalopatía epiléptica en los chicos y que si se dan en un comienzo más tardío pueden estar asociados con un deterioro neurológico progresivo. Ahora vamos a ver en detalle un poquito más esto. Entonces, los dividimos estos síndromes epilépticos que aparecen en la adolescencia en epilepsias generalizadas, dijimos, que tienen una etiología poligénica, pero son de origen genético. Acá tenemos, perdón, a los síndromes, las epilepsias generalizadas idiopáticas, como la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia ausencia juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónicas, que ahora vamos a ver en un ratito. Tenemos síndromes epilépticos focales en naranja, que son autolimitados y que tienen una herencia compleja, y en estos tenemos la epilepsia occipital con síntomas visuales y la epilepsia del lóbulo occipital fotosensible. Y dentro de este grupo de crisis focales tenemos también epilepsias genéticas, estructurales o ambas, como por ejemplo la epilepsia del lóbulo temporal mesial de origen familiar, o la epilepsia con síntomas auditivos, o la epilepsia hipermotora vinculada al sueño, que es esta que está acá, y la epilepsia focal familiar con focos variables, que es esta que está acá abajo. Y como dijimos, hay algunos síndromes epilépticos que pueden ser focales y generales, que pueden tener crisis focales y generalizadas, como la epilepsia inducida por la lectura.
Dentro de los síndromes epilépticos que pueden tener encefalopatías del desarrollo epilépticas o ambas, si son en niños, o con deterioro neurológico progresivo si son en adultos, tenemos las epilepsias mioclónicas progresivas, que también pueden aparecer en la adolescencia, y los síndromes epilépticos asociados a infecciones febriles, que son el FIRES. Y tenemos también dos síndromes de etiología específica, uno de ellos bastante frecuente, que es la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis del hipocampo, que vamos a hablar en un ratito también, y el síndrome de Rasmussen. Entonces, todos estos tipos de epilepsia son como, digamos, cómo se agrupan las epilepsias, que pueden tener un comienzo, una edad variable, pero que la adolescencia es un momento importante donde se observa el comienzo, ¿no? Son todas estas que están acá abajo, epilepsia de inicio en la adolescencia, ahora vamos a ver algunas de ellas, pero antes de seguir con las epilepsias que comienzan en la adolescencia, es importante que hablemos de la transición entre la niñez y adolescencia. Aquellos pacientes que ya tienen epilepsia desde la infancia y que en la adolescencia pueden traer algunos aspectos importantes que tenemos que considerar durante este periodo. Esto es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Estos chicos que ya vienen con epilepsia desde la infancia, algunos van a seguir con epilepsia, aquellas epilepsias que no son autolimitadas durante la infancia, y vamos a tener durante la adolescencia algunos aspectos básicos a considerar. Por ejemplo, en estos pacientes, digamos, vamos a observar los cambios de la maduración cerebral de los adolescentes, pero esto también va a repercutir en la fisiopatogenia de la epilepsia, pero también van a repercutir en su propio desarrollo y en el momento clave que significa la adolescencia para una persona, ¿no? Donde entre el balance entre riesgo y actividades placenteras a veces no está justamente tan balanceado y digamos, tenemos algunas dificultades con el cumplimiento del tratamiento, evitar algunas conductas de riesgo para estos pacientes que antes, por supuesto, no tenían porque eran chicos, ¿no? Eran niñas o niñas. Bueno, los cambios hormonales propios del adolescente, el inicio sexual en esta edad, se puede observar hiposexualidad que pueden provocar los fármacos anticrisis. Esto puede generar trastornos psiquiátricos asociados, depresión, ansiedad, alteraciones psicosociales. Por supuesto, todo esto está de la mano de cuál va a ser su desarrollo psicológico. Y bueno, y dentro de los aspectos endocrinológicos también hay que tener en cuenta trastornos metabólicos que podemos tener como producto del metabolismo de la vitamina D. Algunos síndromes o trastornos específicos epilépticos que vienen de la niñez también nos llevan a tener algunos desafíos especiales durante este periodo, aquellos trastornos que iniciaron en la infancia pero que pueden presentar epilepsia tardíamente. Podríamos citar algunos trastornos metabólicos, enfermedades mitocondriales, trastornos del desarrollo, algunos síndromes epilépticos, perdón, que tienen alguna posibilidad de cambiar durante la edad adulta, ¿sí? La esclerosis tuberosa, el síndrome de Rett, el síndrome de Dravet, aquellos procesos epilépticos que se asocian a trastornos del espectro autista, epilepsias que modifican su expresión clínica y eléctrica con la edad. Vamos a ver algo de esto en las próximas diapositivas cuando hablemos de epilepsias generalizadas. Epilepsia de ausencia infantil que puede cambiar sus crisis en la adolescencia, lo mismo con la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsias que varían los síntomas y su gravedad, dependiendo de la edad de comienzo, ¿no? Todas aquellas encefalitis autoinmunes y sobre todo el síndrome de Rasmussen, que no es lo mismo cuando inician en los chicos o en la adolescencia. Y luego algunas epilepsias que tienen menor posibilidad de evolución en la edad adulta, como por ejemplo algunas epilepsias, aunque no limitado, digamos, a este ejemplo, algunas epilepsias de causa estructural. Entonces todo esto vamos a tener en cuenta en aquellos niños que ya vienen con epilepsia desde la infancia, pero que en la adolescencia nos proponen nuevos desafíos.
Y también lo que tiene que ver con aspectos terapéuticos de estos chicos, ¿no? Que ya dejan de ser chicos, empiezan a ser adolescentes. No todos los fármacos que se usaban en epilepsias infantil se usan en adultos. Aquellos chicos que venían con dieta cetogénica, por ahí se vuelve más difícil la adherencia a este tratamiento o el cumplimiento de la dieta. Lo mismo con la politerapia, chicos que venían tratados con múltiples fármacos que por ahí cuando se hacen adolescentes es más difícil digamos, el cumplimiento, ¿no? Fármacos que se utilizaban como rescate en las crisis de larga duración, diazepam por vía rectal, el midazolam bucal, eso, digamos, va cambiando desde la infancia a la adolescencia. Y la disminución propia de la adolescencia de la adherencia terapéutica. Estos pacientes que a veces cuesta que sean cumplidores con el tratamiento, lo cual puede provocar aumento de crisis. Esto va a repercutir, por supuesto, en el ámbito médico, psicológico, académico, laboral y social del paciente, con la importancia que esto conlleva durante la adolescencia, justamente. Y por supuesto que esto va de la mano de la comorbilidad psiquiátrica, como dijimos, la comorbilidad como la depresión y la ansiedad en general son menos diagnosticadas en la infancia y pueden tener una relevancia importante en los adolescentes, ¿no? También el trastorno por déficit de atención, algunos otros trastornos conductuales y del comportamiento, que va a obligarnos a redefinir cuáles van a ser las intervenciones terapéuticas para estos pacientes ya en la adolescencia y comenzando la edad adulta. Así que por todo esto, la transición tiene que ser planificada, no improvisada. Tiene que haber una buena comunicación entre los neurólogos infantiles, los neurólogos de adultos, la familia, los pacientes y el paciente mismo, por supuesto. Y en cada medio generar programas y sistemas que faciliten esa transición que a veces no es tan fácil. Y ahora sí nos metemos nuevamente en aquellas epilepsias que empiezan en la adolescencia, que dijimos que teníamos epilepsias generalizadas, epilepsias focales, genéticas o con etiologías específicas, generalizadas y focales, y con encefalopatías epilépticas, ¿no? Particularmente estas epilepsias algunas no son tan frecuentes. Me interesa focalizar, y son las que vamos a desarrollar ahora, en aquellas que les puse un signito acá de admiración, como aquellas epilepsias generalizadas, como la epilepsia mioclónica juvenil, epilepsias con crisis tónico-clónica solas y epilepsia ausencia juvenil, que inician en la adolescencia y que son bastante frecuentes de encontrar. Y luego nos vamos a referir a la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis del hipocampo como una epilepsia, digamos, la más importante focal que inicia en esta edad o incluso más tardíamente. Así que bueno, empezamos con las epilepsias generalizadas genéticas, que son estas amarillas que habíamos hablado, y empezamos en principio con la epilepsia ausencias. Y acá les puse un cuadrito comparador entre las epilepsias de ausencia de la infancia y la epilepsia de ausencias juvenil. Las ausencias son crisis cortitas de ruptura de contacto que duran varios segundos y que muchas veces en los chicos, cuando empiezan en la infancia, son más frecuentes, pueden no ser tan reconocidas, pero en los adolescentes, cuando empiezan la adolescencia, son en general tienen un poquito más de duración, digamos, y no tan frecuentes. Y estos son chicos que no tenían epilepsia en la infancia y que empiezan con ausencias en la adolescencia, justamente, ¿no? Puede tener, aunque es poco frecuente, que tenga convulsiones, ¿sí? Sobre todo cuando tienen crisis muy frecuentes, pueden precederlas. No tienen mioclonías, porque si no ya estamos hablando de la epilepsia mioclónica juvenil. Y bueno, esto es el patrón que vamos a ver en el electroencefalograma, que lo vamos a ver en un minutito. Esto es como les decía, esto es en el caso de una epilepsia de ausencias de la infancia, ¿sí? El primer electroencefalograma, espiga honda, bilateral, sincrónica, sobre todo con mayor amplitud en regiones anteriores o frontales, y en los adolescentes la epilepsia
de ausencia juvenil tiene una mayor frecuencia y también tiene el mismo patrón, digamos, de espía onda bilateral y sincrónica con mayor amplitud en regiones anteriores. Y luego tenemos otras dos epilepsias generalizadas que empiezan en la adolescencia, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada solas, o sea, convulsiva, que no tiene otras crisis más que convulsivas. En el caso de la epilepsia mioclónica juvenil, fíjense que puede empezar durante la adolescencia, pero puede empezar más tardíamente, incluso no es tan frecuente, pero hasta los 40 años está descrito, o sea que forma parte, ¿sí?, de estos síndromes epilépticos de comienzo en una edad variable, aunque es bastante característico que empiecen después de la pubertad y que se caracteriza, como su nombre lo indica, por mioclonías. Las mioclonías son estas sacudidas musculares bruscas que pueden ser de un segmento corporal o de todo el cuerpo, digamos, que predominan al despertar y que pueden estar acompañadas de convulsiones. Esto muchas veces sucede que estos pacientes se diagnostican cuando tienen su primer episodio convulsivo, aunque ya hayan venido teniendo mioclonías previamente que no se habían diagnosticado o habían pasado como torpeza motora, digamos, si es que a los chicos se le caen las cosas de la mano, etcétera, ¿no? Estos pacientes son altamente sensibles, tanto a la epilepsia mioclónica juvenil como a la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas, a la privación de sueño. Y esto es también bastante característico de la adolescencia, que es que los chicos no duerman o no duerman las horas adecuadas, digamos, ya sea porque se quedan hasta tarde, no sé, jugando o con su celular o con su computadora o con sus amigos o porque salgan o tengan una vida social hasta altas horas de la noche. Entonces es bastante frecuente que los adolescentes estén deprivados de sueño y por lo tanto esto muchas veces gatilla las convulsiones en esta población, ¿no? Bueno, acá tienen un ejemplo de un electroencefalograma también. Este es un paciente que tenía crisis tónico-clónicas generalizadas solas, donde al despertar, después de que había estado privado de sueño, esto es clásico, ¿no? Que de un día no duermen o porque salen o lo que fuera y a la mañana siguiente tienen una crisis. Y lo mismo también, ¿no? Espigas bilaterales acá en el primer trazado a la izquierda y a la derecha también con respuesta fotoparoxística, también en una epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada sola. Bueno, lo mismo acá. Y por último, quería hablar sobre otra epilepsia que inicia en la adolescencia muchas veces, en la adolescencia o un poco más tardíamente, ¿no? Después de la segunda década, que es la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis del hipocampo. Es una de las epilepsias más frecuentes de ver, la epilepsia del lóbulo temporal y la epilepsia, digamos, quirúrgica clásica, digamos, ¿no? Como dijimos, típicamente comienza en la adolescencia o la adultez temprana. Estos pacientes tienen un examen neurológico normal, ¿sí?, como los que hablamos antes también, pero muchas veces se puede ver comorbilidades cognitivas, ya sea en la memoria verbal o en la memoria visual, de acuerdo a que estemos hablando del hemisferio dominante o no dominante. ¿Y qué tipo de crisis tienen estos pacientes? Bueno, clásicamente crisis del lóbulo temporal, focales, ¿no? Por supuesto, que pueden, digamos, iniciar con una crisis sin compromiso de la conciencia, una crisis, digamos, que los pacientes llaman aura, ¿no? Con sensaciones epigástricas, sensación en la panza que les sube, una sensación epigástrica, malestar abdominal, náuseas, palidez, síntomas autonómicos, síntomas cognitivos, déjà vu, jamais vu, síntomas emocionales, a veces síntomas sensoriales como olores, ¿sí? O sensación de gusto metálico, de gusto extraño, ¿sí? De duración breve. Y luego de eso muchas veces progresa a crisis con alteración en la conciencia, en las cuales los pacientes tienen
detención del comportamiento, ¿no? Dejan de hacer lo que están haciendo, tienen mirada fija, automatismos orales que parece como que masticaran, como que tragaran, como si chuparan un chupetín, automatismos gestuales y también muchas veces automatismos manuales, ¿no? Que pueden, digamos, existen signos clásicos, digamos, de automatismos en una de las manos, con alguna postura anormal en la otra, que eso nos ayuda a lateralizar, a ver de qué lado puede ser la crisis, la esclerosis del hipocampo, derecha o izquierda, si es que tienen una distonía contralateral, ¿no? Estas crisis duran más o menos entre 1 a 3 minutos, hasta 5 minutos, con confusión posictal, alteración de la conciencia varios minutos, y pueden progresar, aunque no es tan frecuente, a una crisis tónico-clónica bilateral. Esta epilepsia es, como dijimos, frecuente de inicio en la adolescencia tardía, aunque en realidad, a pesar de ser clásicamente farmacoresistencia, por supuesto que esta farmacoresistencia se ve más adelante, ¿no? Y es una de las, como les decía, de las epilepsias clásicamente quirúrgicas. Por supuesto que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras epilepsias focales, ¿sí? Que sea de otras etiologías, ¿no? Etiologías autoinmunes o crisis que, como dijimos, que no sean del lóbulo temporal. Clásicamente lo que vemos en el electro, interictal e ictal, acá se ve en el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Y acá es lo que ven en la resonancia es una imagen en T2, donde vamos a ver acá que con esta flecha ven el hipocampo izquierdo con respecto al derecho, que está con un menor volumen y una alteración de la señal, mayor señal, ven que se ve más brillante con respecto del otro lado, y esto es lo que clásicamente vemos en la esclerosis del hipocampo, ¿no? Que es una etiología focal, como les decía, bastante frecuente en adultos y que puede aparecer con crisis febriles durante los primeros años de vida y luego sin crisis hasta, como decíamos, la adolescencia o la adolescencia tardía o la adultez temprana, donde posteriormente es clásicamente fármaco resistente. Así que bueno, como conclusión, es importante que la adolescencia es una etapa especial, no es una etapa es una etapa diferente de la niñez y de la adultez, es una etapa donde hay cambios permanentes, por eso además se divide en diferentes periodos de la adolescencia, y justamente la epilepsia que empieza en esta etapa le agrega complejidad a este periodo, más allá de la epilepsia en sí misma, en el manejo de la crisis, el manejo muchas veces conductual, en la adherencia al tratamiento. También tenemos otras epilepsias que se prolongan desde la infancia y que en la adolescencia pueden variar en su curso, ¿sí? Ya sea porque varían el tipo de crisis o la respuesta al tratamiento. Es importante siempre considerar los síndromes específicos de este periodo, sobre todo las epilepsias generalizadas, genéticas, porque necesitan diferentes tipos de manejo terapéutico, y considerar siempre el impacto de la epilepsia en la vida de los adolescentes, minimizar el aislamiento, por supuesto, cuidando su sueño y la adherencia al tratamiento, que es lo más importante, en este momento en el cual ser aprobado por sus pares es muy importante. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias, espero que les haya servido y por supuesto lo que necesiten nos consultan.